Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Edward Stanley. Bienvenidos. Nuevamente nos presentamos como estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas, de la clase Salud Pública 2, a cargo de la doctora Pamela Zipaqué. En esta ocasión continuaremos hablando sobre la seguridad alimentaria y nutricional, esta vez sobre el pilar de acceso a los alimentos. Nuestro grupo está conformado por Melanie Annelise Hernández Salazar, Sandy Rachel Oliva Figueroa, Cindy Aurora Reyes Juárez, Rudy Tomás de León Galindo, Yeshua Emanuel Monroy Rodas y su servidor Josma Rubén Corado López. Comencemos. Objetivos. En cuanto a nuestro objetivo general, determinar las causas y consecuencias de la falta de acceso a los alimentos, planteando una estrategia didáctica para su desarrollo en el aula de clase. Objetivos específicos. Identificar cuáles son los alimentos necesarios para una alimentación sana. Adquirir el conocimiento y el análisis del acceso real a los alimentos que poseen los diferentes sectores de la población y así poder determinar los grupos más vulnerables. Describir las causas de la falta de acceso a los alimentos en los seres humanos. Identificar las consecuencias que provoca la falta de acceso a los alimentos. El acceso a los alimentos. Este es nuestro segundo pilar de una seguridad alimentaria y nutricional. Para poder comprender un poco mejor el tema, haremos una breve retroalimentación sobre nuestro primer pilar, el cual es la disponibilidad de los alimentos. Su concepto hace referencia a toda aquella existencia de una cantidad que sea suficiente de alimentos que permita una nutrición y una calidad de vida adecuada para una persona o para una familia, y a grandes rasgos para una sociedad. El acceso a los alimentos es todos aquellos recursos o medios que nosotros utilizaremos para acceder a los alimentos o obtenerlos. Para esto nos basaremos en tres factores muy importantes: uno físico, uno económico y uno social. El físico hace referencia a la infraestructura, es decir, medios o recursos que utilizaremos para llegar a los alimentos. Por ejemplo, cuando los alimentos vienen de los departamentos, llegan a la terminal y cómo estos son expandidos por todos los mercados para que nosotros podamos adquirirlos. Puede ser ya sea un medio de transporte o el medio que se utilice de traerlos desde los departamentos hacia la capital. El medio económico hace referencia a los costos de los alimentos, es decir, si tienen un bajo costo se nos va a ser más fácil poder adquirirlos y tener una suficiente cantidad de alimentos que nos den una calidad de vida. Ahora, el factor social solo hace referencia a qué tan aceptados son todos los alimentos que consumimos en la sociedad. La magnitud de la pobreza está determinada por muchos factores de carácter económico y carácter social. Dentro de estos podemos mencionar, por ejemplo, el factor ético. Podemos decir que la clase alta, clase media y clase baja no tienen la misma susceptibilidad de sufrir pobreza. En este caso, la clase que se ve más afectada es la clase baja. En el ámbito territorial, podemos decir que el área rural es la que se encuentra más susceptible a sufrir de pobreza que el área urbana. Si nos basamos en términos generales de la economía, sin ir tan lejos, podemos hablar acerca del empleo y el desempleo, o de todas aquellas personas que solo cuentan con un empleo temporal, quienes con los que no cuentan un trabajo son los más susceptibles a sufrir de una pobreza. También lo podemos determinar como una limitación para poder acceder a los alimentos, y sobre todo es algo malo, ya que estas características las podemos catalogar como una discriminación al clasificarlas de forma separada, si se dan cuenta, porque no debería ser correcto de que porque yo vivo en un área rural yo estoy más susceptible a sufrir de una pobreza. Todos deberíamos de contar con las mismas posibilidades. Y todo esto nos dificulta también en el término de los gastos de los alimentos, porque si se encuentran con altos costos, no vamos a poder acceder a ellos y por lo tanto eso generará más altos índices de pobreza. También está determinado como un ingreso bajo en el caso de los desempleados o los que solo tienen un empleo temporal,
dependiendo cuánto les paguen en su trabajo, así va a ser la cantidad de alimentos que puedan acceder. Y en el dado caso, cuando se encuentran familias que, por ejemplo, están formadas por 8 personas, necesitan contar con una suficiente cantidad de alimentos para satisfacer las necesidades, y en el dado caso de estas circunstancias que se les presentan, pues no se pueden llevar a cabo. Entre los determinantes del acceso a los alimentos podemos encontrar ingreso económico, cantidad de dinero que una familia gasta en un determinado periodo, sin aumentar o disminuir sus pertenencias fijas. Incluye en este empleo, desempleo. Desempleada es aquella persona que puede y quiere trabajar, pero no encuentra un trabajo. Subempleado es aquel que cuenta con un trabajo de tiempo parcial o en determinadas temporadas. La falta de oportunidad laboral ocasiona que las familias migren a lugares lejanos e influye en su ingreso económico. Salarios. Remuneración por servicio o trabajo realizado. El salario mínimo es el más bajo que empresas están autorizadas a pagar, el cual no permite que las familias adquieran en su totalidad la canasta básica. Educación. Podemos decir que mayor nivel de escolaridad, mayor oportunidades y mejores salarios. Y finalmente, precio, que se define como el valor monetario en que se estima algo, monto al que se venden los productos. El alza o baja en los precios de alimentos afecta la compra de los mismos. Canasta básica de alimentos. La canasta básica se define como el conjunto de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de un hogar promedio y contribuir a la seguridad alimentaria de la población vulnerada por la pobreza, abasteciendo los productos variados que aportan enriquecimientos nutricionales. Para incluir los productos dentro de la canasta básica se consideran varios factores como el número de integrantes por familia, el salario mínimo o promedio, los hábitos alimenticios que predominan en la población, así como los nutrientes y calorías que se deben de consumir para una alimentación sana. La canasta básica es un instrumento para medir el acceso a los alimentos en un mínimo alimentario para una familia. La información de la canasta básica proporciona diversos indicadores, entre ellos el costo de la canasta básica en relación al salario mínimo, el valor de los productos básicos y de una canasta en términos de horas de trabajo equivalentes remuneradas al salario mínimo, e identificación de la línea de pobreza y porcentaje de población en esta situación que mide marginalidad social y riesgo nutricional. Análisis de situación regional del acceso a los alimentos. La línea de pobreza es un número expresado en una magnitud monetaria por debajo del cual una persona es considerada pobre. La línea de pobreza es conocida también como umbral de pobreza. Por debajo de la cuantía que se fije como línea de pobreza, una persona es pobre. Podemos decir que gran parte de la población centroamericana vive por debajo de la línea de pobreza, donde la calidad de vida, incluyendo el acceso a los alimentos y una adecuada nutrición, se ve afectada. Este efecto de situación lo podemos centrar por 3 vías: disminución de la capacidad adquisitiva, aumento de precios en bienes y servicios y la reducción de los servicios proporcionados por el gobierno. Para iniciar con el análisis regional del acceso a los alimentos, debemos considerar que aquellas personas que produzcan alimentos en cantidades insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas deberán tener la posibilidad de acceder a los alimentos por medio de compra-venta, donación o transferencia. Para un mejor análisis de la situación regional en el acceso a los alimentos, consideraremos la pobreza. Se estima que 2/3 de la población centroamericana vive en situaciones de pobreza y la mayoría de estos son indígenas, por lo que su acceso a un estilo de vida saludable se ha visto afectado principalmente por 3 vías a causa de la pobreza, principalmente en la adquisición de alimentos, en el alza de los precios y en el acceso a los servicios prestados por gobierno. En el análisis de situación regional de acceso a los alimentos, tenemos una parte muy importante que juega un papel fundamental, que son las crisis económicas, las cuales van a quedar definidas como la fase de un ciclo económico en la que se da un periodo de escasez en la producción, comercialización, consumo de productos y servicios. Estas crisis económicas vienen determinadas por factores como el analfabetismo, el cambio climático, problemas de salud, financiamiento y sobrepoblación. Las crisis económicas afectan principalmente a las poblaciones del área rural y población urbana marginada. Debemos tomar en cuenta que en el área urbana el sueldo mínimo es la principal fuente de sustento, pero este no cubre las necesidades básicas de una familia.
Las personas que se dedican a la producción de alimentos durante el periodo de intercosecha tienen dificultades para acceder a otros bienes que son vitales para su salud. Estas dificultades vienen de la mano de las crisis económicas, ya que no cuentan con un ingreso de dinero diario que pueda ayudarles a sustentar estas necesidades. En el caso del salario, este es un factor que influye grandemente en el acceso de la población a los alimentos, y más en aquellos que sufren exclusión social, donde predominan las comunidades indígenas, ya que las convierte en población vulnerable a inseguridad alimentaria y nutricional. Una de las formas que se impulsan para promover la seguridad alimentaria en la población es la fijación de un salario mínimo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias, así como también la vivienda, la salud y la educación. En Guatemala, aproximadamente el 45.6% de la población se encuentra desempleada, por lo cual no le permite tener un poder adquisitivo suficiente a la mayoría de la población. Pero existe un problema, y es que la canasta básica está por encima del valor del salario mínimo, permitiendo únicamente la adquisición de una parte de la canasta básica. Por ejemplo, en Guatemala el salario mínimo en actividades agrícolas es de 3.075.10 quetzales y en actividades no agrícolas es de 2.992.37 quetzales y la canasta básica ronda los 3.561.52 quetzales, lo cual nos demuestra que en parte de la población en las áreas rurales en donde se encuentra la mayor proporción de familias que se dedica al trabajo agrícola no va a poder satisfacer todas sus necesidades alimentarias. Esto debido a una inaccesibilidad por falta de dinero que se deriva en disminución nutricional en cada familia. Esperamos que hayas comprendido el tema y te invitamos a que respondas al cuestionario que se encuentra en la descripción. Muchas gracias.